Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo, quiero agradecerle a ustedes por escucharme y por la asistencia. Realmente me siento muy contento de volver a ver a mis profesores, el doctor Sarabia, la doctora Cuervo, el doctor Benito, porque realmente en algún momento de mi vida me tocaron y yo creo que de las cosas que les quiero presentar, mucho de esto es secundaria a todas las enseñanzas que recibí. Primero, antes de empezar, ¿por qué el doctorado en salud pública, como dice Jorge? Porque en algún momento de mi vida, cuando estaba en la práctica de infectología, uno de los problemas más grandes y más en el sector público era convencer a un administrador de que el costo de los antibióticos, de que el programa, de que por favor hagamos esto, eso era como hablar chino. Y yo tampoco entendía mucho el tema de los costos, no, como que hablar de una forma técnica no lo entendí. Entonces, dentro de la formación, el que realmente tenía, si bien es salud pública, una unidad de formación en farmacoeconomía era el doctorado en salud pública. Por eso fue que entré, porque necesitaba complementarme para poder hablar el mismo idioma. Y yo creo que después de 14 años de egresado, que ya va su tiempito, lo que quise traerles aquí, este tema es un tema un poco complejo, yo lo sé, pero quise traerles más mi experiencia y quizás sembrar una semilla para que quizás de pronto esta experiencia sea utilizada o pueda servir en algo en cada una de sus prácticas y sus actuares. Yo sé que aquí no solamente habemos infectólogos, aquí hay enfermeras, aquí hay químicos farmacéuticos, y yo creo que lo más importante es hablar el mismo idioma para que trabajemos en equipo en las instituciones, y ya posteriormente hablaremos del tema aparte de la industria. Vamos a hablar algo de generalidades, estudios mundiales sobre costos de la infección, de la resistencia y prevención, estudios de costo de la infección en Colombia y algunas conclusiones. Y no es para nosotros raro encontrar que en la actualidad la resistencia bacteriana se constituye en un problema de salud pública, así lo declaró la Organización Mundial de la Salud en el año 1998. Cada vez más vemos cómo cada vez que van saliendo nuevos antibióticos, asimismo va apareciendo la resistencia. Vemos acá los estafilococos aureus resistentes a meticilina que mostraba la doctora Valderrama. Vemos aquí ahora las enterobacterias productoras de carbapenemasa y su qué hacer con ellas, se debe tamizar, no se debe tamizar, etcétera, que nos comentaba el doctor Freddy Guevara. Y también estas superbacterias como la E. coli resistente a colistina que ahora pues ha emergido y no sabemos todavía el impacto que pueda generar en el futuro. A todas estas, pues, ¿qué pasa? Vemos que con toda esta resistencia, la dosis diaria definida de los antibióticos va incrementándose cada vez más. Si vemos los últimos estudios, este estudio publicado en el año 2015, vemos como el 6.5% del uso de antibióticos pues, se ha incrementado y cada vez va a ser peor debido a que la resistencia pues, es un fenómeno que no está parando, sino está aumentando. ¿Esto qué va a ocasionar en nuestros pacientes? Morbilidad, mortalidad y costos sanitarios. Y aquí quise parar un poquito antes de continuar porque muchas veces, pues cuando uno habla con las personas, habla de los costos y todo pues, se piensa que se está hablando el mismo idioma y yo creo que a veces la parte técnica no es la adecuada. Y aquí solamente no es la idea de esta charla pues traer como fundamentos de farmacoeconomía, pero sí como 3 puntos importantes que hay que tener en cuenta. Primero, que la economía de la salud es la ciencia de distribución de los recursos en salud. Las evaluaciones económicas en salud son los análisis comparativos de las alternativas en costo y resultados, y la farmacoeconomía, análisis comparativo de medicamentos en costo y resultados. ¿Por qué es importante conocer? Porque ahora, con todas las restricciones que estamos teniendo, con los cambios en los sistemas de salud, con los HTA o las agencias de regulación, todo este tema pues es importante que lo conozcamos porque cada uno de nuestros actuares tiene que ir aplicado a los costos. Nosotros hacemos muchas actividades en el día a día como infectólogos, como enfermeros, como químicos, pero nunca se cuantifica todas estas actividades y la idea es que esto tenemos que pues, empezar a cambiar el paradigma. Otro punto muy importante es a veces se habla sobre los costos que bueno, pues, pero hay un estudio allí en Estados Unidos o en Ecuador y pues es lo mismo aquí en Colombia. Pues no es así, porque resulta que los costos va a depender mucho de la práctica local, no en todas las partes se trabaja lo mismo.
no en todos los lugares utilizan los mismos medicamentos, utilizan las mismas guías y por eso los costos no son extrapolables de un lugar a otro, inclusive entre instituciones. Muchas veces no es lo mismo, entonces hay que trabajar en el tema de los costos. El otro tema muy importante es diferenciar el precio del costo, porque muchas veces se habla costo para todo y realmente no es así. Si vemos un ejemplo, cuando uno administra un antibiótico, en este caso, va a generar unos resultados en el paciente que pueden ser benéficos o no. Estos resultados, pues, los podemos ver como, digamos, una respuesta terapéutica o también como unos efectos adversos que pueden generarse en los pacientes. Entonces, cuando hablamos del precio del antibiótico es pues, la imputación económica, el valor monetario. Pero cuando hablamos de costo es todo lo que le pasa al paciente después de que usted utiliza una estrategia. Entonces, si yo le utilizo un antibiótico y el paciente pues salió, listo, eso tiene un costo. Pero si yo le administro un antibiótico, le di un efecto adverso, yo tuve que tratar este evento adverso y tuve que cambiarlo, todo eso es el costo del antibiótico. Entonces, hay que diferenciarlo muy claramente. Esta publicación me pareció interesante porque en los años 2006 más de 8.000 millones de dólares se utilizaron para el tratamiento de sepsis y neumonía, 50.000 muertes asociadas a las infecciones asociadas al cuidado de la salud. O sea, cada vez desde esta época se empezó a ver que estas infecciones asociadas al cuidado de la salud generaban alto costo de la atención. ¿Y qué va a ocasionar esto? Antibióticos más costosos, resistencia bacteriana, estadías hospitalarias más largas y mayor incidencia de discapacidad a largo plazo. Nosotros a veces no miramos o no medimos esta parte de los costos o de la discapacidad o las estancias hospitalarias, que realmente es importante para el sistema de salud, para las IPS, EPS, pero también es importante para los pacientes y su familia. Esto pues obviamente eleva los costos. Este estudio publicado por Lee Ventola, mostró cómo los días de hospitalización en general pueden ir entre 6.4 a 12.7 por resistencia, adicionales pues a la estancia habitual. Los costos por paciente pueden ir entre 18.000 y 29.000 dólares por paciente, 8 millones de días adicionales y 35 miles de millones en productividad perdida. Son unas cifras que son importantes porque cuando tratamos pacientes también este aspecto económico impacta. En el mundo se han hecho algunos estudios y se ha encontrado que esta resistencia bacteriana puede ir en general, año 21 billones, 34 billones, alto, 0.4, el 1.6 del PIB per cápita real. En Latinoamérica puede ir 727.000 millones, lo cual pues hace que tenemos que conocerla, tenemos que trabajarla, tenemos que cuantificarla cada vez más. Hice una revisión de estudios publicados, digamos, desde el año 2016 al presente y solamente hay 19 estudios aplicados a la parte de infectología, de prevención de infecciones nosocomiales o tratamiento de infecciones. Entonces realmente este tema es algo que nos toca empezar también a mejorar. Este estudio, traje algunos estudios que me parecieron representativos e importantes a la luz de lo que estamos hablando. Este estudio, que es el costo atribuible de la infección nosocomial en unidades de cuidado intensivo, es un estudio de la India, pues que lo que ellos querían mirar era cuánto les valía la infección en estos pacientes que se quedan en las unidades de cuidado intensivo. Fue un seguimiento de 2.5 años, 499 pacientes, y aquí lo que básicamente se encontró es que había unos sobrecostos que en general en este estudio fueron de 1.436 y unas estancias adicionales de 13.4 días, sin un impacto importante en la mortalidad. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Muchas veces nosotros solamente nos impacta la mortalidad de los pacientes, pero no miramos la parte de costos. La mayoría de estos estudios de costos, si hay una diferencia significativa estadísticamente cuando miramos si el paciente se infecta versus cuando el paciente no se infecta. En esto también lo traje del American Journal of Infection Control de este año también, en el cual la estimación de los costos pues es una cosa seria, es decir, muchas veces se nota que las personas piensan que es sumar y restar y no utilizan como un modelo o no utilizan una metodología clara.
No, esto no se trata de esto, y este artículo lo menciona. Muchos artículos publicados pues lo hacen bien y aparentemente tiene toda la calidad, pero no consideran que este tipo de infecciones son dependientes del tiempo y dependiendo de un clúster y dependiendo de un lugar. Entonces hay que considerar todas las variables, que es lo que mencionan estos autores, cuando se hace un estudio de costos, hacerlo con la mejor metodología para no sobreestimar o no estimar los resultados de costos finales. Este estudio es importante y me pareció, pues a la luz de lo que se mencionó ahorita, mencionó Freddy Guevara con relación al manejo del screening de los microorganismos multiresistentes, en el cual muchas instituciones, no solamente con el screening, con el lavado con clorhexidina, etcétera, etcétera, glosan las cuentas de los pacientes, pues porque pues dicen, ¿a quién le cobramos? Lo cobramos, hay que cobrarse a la IPS, etcétera, etcétera. Este estudio me pareció muy interesante porque es un modelo que utilizaron dos estrategias de tamización de los microorganismos multidrogo resistentes con frotis rectal. Y aquí pues obviamente fueron pacientes de alto riesgo en los cuales principalmente encontraron Enterococo faecium vancomicino resistente, encontraron Staphylococcus aureus resistente a meticilina y encontraron las enterobacterias productoras de carbapenemasa. En general lo que encontraron era que de todos los pacientes que se tamizaron, que fueron el 24.5% de todas las admisiones, 7.8% tenían algo de este tipo de microorganismos. Y de estos, pues lo que acabo de mencionar, estaban distribuidos. ¿Qué es lo que realmente menciona? Que si bien el costo del tamizaje no es algo, pues es algo que sí es importante porque siempre es costoso, cuando incluimos en el modelo el valor de una sola prevención de un solo caso de infección y de la transmisión, realmente eso solamente paga, porque esto lo que muestra es que entre 600.000 y 5 millones de euros puede costar un caso de transmisión. Entonces, ¿qué es importante cuando se hacen estas aproximaciones a la institución? Incluir dentro del modelo cuánto se previene, cuál es el costo de la prevención de un episodio si se llegase a presentar. No, disculpas porque se ve muy pequeño, pero me llamó la atención este póster, que es un póster mexicano, en el cual aquí lo que ellos muestran es una estrategia, una campaña que se llama Go for 100, que básicamente es una campaña de lavado de manos, en el cual ellos hicieron no solamente toda la parte de tasa de ataque, cuánto reducían, cuál era el compliance, sino también se miraba el tema de los costos. Entonces ellos calcularon que más o menos eran $247.000 en el año, que es un valor importante. Sin embargo, cuando miramos las tasas de ataque y los costos por prevención de infección, realmente sobrepasaba el valor de la campaña. Entonces, este es un aspecto muy importante, que cualquier intervención también puede ser costeado y es importante mirar o incluir todo el tema de la prevención. Hay estudios que están comparando ahora, porque se dice sobre los resultados de los pacientes que se infectan por los microorganismos sensibles versus los que se infectan por los microorganismos resistentes, si son diferentes, si son iguales. Y este estudio, que me pareció muy importante, de Expert Review, en el cual vemos aquí cómo están los microorganismos que pueden ser Escherichia coli con beta-lactamasas de espectro extendido, Staphylococcus aureus meticino resistente, Enterococcus vancomicino resistente o los multidrogo resistentes, y el grupo control son los que eran susceptibles. Vemos cómo la longitud de la hospitalización sí es diferente cuando son resistentes versus cuando es sensible, y también vemos que el extra costo es mucho más alto cuando son resistentes que cuando son sensibles. Entonces sí es importante tener en cuenta que cuando a uno se le infecta un paciente con un microorganismo, puede ser E. coli con BLE, los costos se van a incrementar. Muy importante. Entonces, la prevención de un solo caso es importante para la institución. Este estudio que lo traje, este es un estudio que lo trabajamos en la Universidad de Ciencias en Filadelfia, y aquí pues uno hablaría de, bueno, ¿qué tiene que ver los costos de los embarazos múltiples o los embarazos únicos con las infecciones? No tiene como ningún sentido, ¿no? Entonces, este es un estudio en el cual
es importante y es un debate que en la actualidad se está generando sobre la inclusión de estas metodologías o técnicas como el ICSI o el IVF, que son técnicas de fertilización in vitro, porque lo que pasa es que en general las mujeres o las familias pues se inclinan más a que hacer un procedimiento múltiples embriones por el costo, porque cada procedimiento siempre es costoso. Entonces lo que vemos aquí es que cuando eso pasa, cuando son embarazos, se generan embarazos múltiples, los neonatos que nacen de bajo peso, requieren hospitalización y aquí pues le metimos la parte de las infecciones y se infectan muchísimo más. Entonces vemos en este estudio cómo los embarazos múltiples aumentan 20 veces el costo que los embarazos simples o los gemelos, que en general estos gemelos aumentan 2 o 3 veces. Entonces, ¿qué es importante? Para toma de decisiones, usualmente esto sirve para saber si esto lo incluyen o no lo incluyen dentro de los planes de beneficio, también la seguridad. Pues obviamente es importante mirar todas las consecuencias que se generan cuando se hace un procedimiento de estos tipos. Por eso lo traje. En Colombia, ¿qué tenemos? En Colombia tenemos muchos retos, un sistema, una población de 49 millones, aseguramiento del 96%, un gasto de bolsillo del 14% que se está incrementando y cada vez más si se incluyen listas de exclusión, pues va a aumentar un poco más los gastos de bolsillo. Los gastos o el PIB es de 6.8 en salud y vemos varios retos, los flujos de recursos, los registros sanitarios. No hay antibióticos, pero no hay tampoco apoyo a la generación rápida de los registros sanitarios. Hay problemas de las listas de exclusión, regulación de precios, retrasos de los pagos EPS y IPS, sostenibilidad financiera y todo eso lo tenemos que saber y lo tenemos que manejar. Porque si nosotros no conocemos cómo es el sistema, cómo está obrando el sistema, pues no podemos, digamos, generar o sugerir soluciones al mismo. Es importante por eso el conocimiento de esto y la parte de los estudios de costos. Vemos que desde la perspectiva de salud, aquí está la parte del plan de beneficios, como la UPC, EPS, IPS, todo lo que estamos mirando de los medicamentos que no están cubiertos por el plan de beneficios, cómo se reconocen, si es el MIPRE, si es el FOSIGA, si es la tutela. Eso cada vez es un poco más complejo y ahora con el artículo 15 de la ley estatutaria, entonces la parte de las listas de exclusión que si los medicamentos no tienen un valor tanto en evidencia clínica y costos, pues también entrarán a este tipo de listado. Y aquí cómo se pueden recobrar o cuál es la conducta que está pasando. Entonces, un sistema de salud complejo en un sistema en el cual no tenemos casi recursos y en el cual necesitamos información económica para soportar que nuestro trabajo del día a día es eficiente y genera, digamos, ahorros al sistema de salud, por lo cual es importante tener en cuenta. En Colombia están estos estudios, este estudio del doctor Carlos Saavedra y la doctora Karen Ordóñez, en el cual ellos miraron en una institución un estudio de casos y controles y miraron cuánto es el costo extra por un paciente que se infecta con una infección asociada al cuidado de la salud. Entonces, básicamente, lo que se encontró es que primero que todo, los pacientes con infecciones asociadas al cuidado de la salud se infectan y tienen un costo superior que los que no se infectan con una estadísticamente significativa. Y los principales pacientes, aquí se ve un poco borroso, son los pacientes que tienen bacteremia asociada a catéter, que realmente tienen los mayores costos de atención sanitaria. Este estudio que lo realizamos con la universidad, básicamente lo que quiero mostrar, y es en Acinetobacter baumannii, es que no solamente está el costo directo que paga la institución y hay que tenerlo en cuenta. También las familias pagan un costo muy importante, que son los costos indirectos por pérdida de productividad o costos indirectos por transporte de los pacientes. En este estudio, pues es muy triste porque eran instituciones públicas. Muchos de los pacientes que estaban hospitalizados con este tipo de infecciones son jefes, cabezas de hogar, mujeres u hombres, en los cuales pues ya no podían trabajar. Entonces se generaba una pérdida de productividad importante y las familias tenían que gastar
su recurso que no tenían para el transporte, para irlos a visitar día a día y aceptar o, digamos, costear lo que la institución tampoco le podía dar. Entonces, estos costos indirectos que no están o no le pegan al sistema, pero sí le pegan a las familias y a las personas, pues tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros atendemos los pacientes. Este otro estudio es un estudio en el cual, así como lo que veíamos anteriormente, lo que se quería mirar era si las infecciones por Acinetobacter resistente costaban más o menos que las infecciones por Acinetobacter sensible. Obviamente hay un debate en la literatura si el paciente con Acinetobacter y la severidad y etcétera, pero realmente este estudio fue un estudio en el cual se controlaron todas las variables de peso y sí se demostró con una diferencia estadísticamente significativa que los costos totales, los costos de hospitalización y los costos por antimicrobianos eran superiores en pacientes que tenían infecciones por microorganismos resistentes. Este es otro estudio que es reciente, Lancet Infectious Disease, que es a través de, estamos trabajando con un estudiante de doctorado de la Universidad del CES, en el cual lo que se revisó en la literatura es realmente el tema de duración de la profilaxis antibiótica en pacientes con bacteriuria asintomática. Revisando todas las guías y protocolos, no hay nada que nos diga pues cuál es la duración. Son 3 días, son 2 días, son 5 días, no está claro. Unos autores dicen una cosa, las guías urológicas dicen otra cosa, pero esto impacta en los costos de forma importante, no es lo mismo un día que 2 días, y estos costos, pues bien, viéndolo desde la perspectiva que vimos anteriormente. Entonces, este estudio está en proceso, la idea es que se están reclutando sitios y se están reclutando pacientes, cualquiera que quiera colaborar está bienvenido, porque al final es un estudio académico de un estudiante de doctorado de la Universidad del CES. En Colombia, entonces, también tenemos esta parte de cuánto nos vale las infecciones resistentes, como vemos acá con los autores. Las resistentes son mucho más costosas que las sensibles para aureus, para Streptococcus pneumoniae, en neumonía, para Acinetobacter baumannii. Entonces, es importante tenerlo en presente. Esto es un estudio de los costos de prevención y que lo publicado, pues, por estos autores, en el cual vemos que evitar un caso de infección por VIH de por vida le cuesta al sistema $225.000. Usualmente, ¿cómo hicieron ellos? Ellos lo que calcularon es cuánto es el costo habitual de una persona en toda su vida sin VIH y ese valor se lo restan al costo por pacientes con infección por VIH y este es el costo que encontraron, ustedes lo pueden encontrar en esta publicación. Este es un estudio de 200 pacientes en el cual encontraron que el 50% de la profilaxis antibiótica era inapropiada, eso más o menos está rondando entre el 30 y el 60% dependiendo de los estudios y en este estudio particular de esos $210.000 costaba esa profilaxis inadecuada. Igualmente, optimizar la dosis del antibiótico, que es lo que hacemos nosotros en el día a día como infectólogos, disminuye los costos en un 20%. La prevención del VIH, entonces, en general puede ir de 400.000 a 1.8 billones y el desarrollo de nuevos antibióticos 1.7 billones. Como hay otras enfermedades que realmente tienen un beneficio neto un poco superior, realmente no hay un incentivo pues, para la creación y la investigación en nuevos antibióticos, por eso es importante realmente cuidar lo que tenemos. Y para finalizar, este es pues, lo que se espera para el año 2050, que este problema de las muertes por resistencia bacteriana puede costar 66 trillones y es una invitación para que trabajemos en equipo para tratar de mirar cómo podemos contener este problema de resistencia bacteriana, pero lo más importante también es cuantificar cada acción que hacemos, todos los programas, pues para mostrar realmente el valor que tenemos en las instituciones como programas de infectología, prevención de infecciones o salud pública. Entonces, como conclusión, los estudios de costo de la enfermedad o prevención
consiste en la estimación cuantificada y valorada en unidades monetarias de un conjunto de efectos de una enfermedad, prevención de la misma, un grupo de enfermedades o un factor de riesgo sobre los recursos y sobre otras variables que tiene un efecto presumible sobre el bienestar de los individuos y sobre la sociedad. Ante las restricciones de presupuesto y dificultades de movilización financiera, el uso de las evaluaciones económicas constituye una herramienta importante para la toma de decisiones en salud. Muchísimas gracias. Bueno, dentro de la pregunta que menciona Jorge, yo creo que es importante el trabajo, digamos, tener la experiencia primero. Aquí yo me acuerdo, digamos, Carlos era reciente que estaba mayor cuando yo estaba. Sandra pues estaba apenas entrando, me acuerdo tanto que ella fue interna especial de infectología. Y creo que a través de la vida lo más importante es uno tener experiencias o exponerse a varias experiencias. Entonces, una de las grandes experiencias, primero, y yo le agradezco y honestamente lo digo a la profesora Sonia, porque todos los días me ponía a estudiar, todos los días revisábamos algo. Todos los días, yo a veces, había días que yo veía, yo, ay, no viene hoy, ahí está. Entonces, pero eso realmente eso es muy formativo porque fue algo que me sirvió para toda la práctica, no solamente en el campo de infecto, en salud pública, en farmacoeconomía. Eso realmente es lo que me sirvió a hacer lo que he hecho. El tema, digamos, de incluir las infecciones en esos modelos fue porque realmente pues, hubo un argumento de infectología para poder convencer a la mayoría que eran chinos o japoneses y decir, bueno, sí, claro, incluyamos esto. Entonces, creo que eso fue importante. Exposición a al sector público es muy importante porque hay restricciones del presupuesto y hay que saber manejar qué hacer, hay que saber hablar con la gente, hay que saber utilizar la mejor aproximación para que pronto copien. Exposición en el sector privado porque el sector privado tiene algo que es importante, todo el tema de acreditación, Joint Commission, que es algo que realmente le da calidad al servicio y uno aprende de eso es importante. Exposición docente porque no es difícil uno enseñar y haber aprendido porque a veces uno piensa que todo lo entiende y realmente no. La gente dice, no, pues ¿qué está diciendo? Entonces lo mismo, entonces saber transmitir, creo que la exposición docente. En la industria creo que ha sido una experiencia muy interesante. He tenido las dos exposiciones, uno como pues conferencista y adentro de la industria. Adentro de la industria es interesante, he manejado dos perspectivas. Uno, todo el tema de investigaciones y realmente yo digo que es lo más difícil la parte de investigaciones. ¿Por qué? Porque uno piensa que el aprobar o el quedar aprobado un protocolo pues es como sencillo y no, definitivamente es lo más difícil que puede haber. Tiene que haber una estructura, tiene que haber un concepto desde el protocolo en inglés, que no es lo mismo que un protocolo en español, empezando por ahí. Lo segundo es convencer localmente, convencer regionalmente y luego usted exponerse a los expertos mundiales de cada área porque son contratados, en el cual usted tiene que exponer el protocolo en inglés y justificarle cada una de sus 10.000 preguntas por el protocolo. Y no es fácil, realmente eso no es un tema fácil porque al final cada uno ve la cosa desde diferente perspectiva. Ellos tienen una perspectiva global, nosotros tenemos una perspectiva local y lograr conciliar a veces no es fácil, pero llegar a este punto de poder exponer, creo que eso fue lo que más aprendí, saber cómo es el proceso y cómo se defiende un protocolo. En el campo ya, en la actualidad que es Pfizer, que es la compañía pues en este momento más grande de antiinfectivos, es un reto porque pienso yo que es más redirigir los esfuerzos para saber qué es lo que realmente necesita el país, porque a veces pues ellos se guían por lo que van diciendo Estados Unidos o lo que va diciendo globalmente, pero no se centran en lo que está pasando realmente. Entonces uno, primero lograr convencer en que lo que está pasando, eso que es obviamente tiene movilización de recursos. Segundo, poder entrenar y enseñar es otro punto muy importante y exponerse también a los líderes mundiales porque usted está de la mano con los líderes, usted habla con ellos, habla de los temas, de qué se puede, qué no se puede,
muestra la situación del país, ellos le cuentan. Eso es muy bonito, realmente es algo que de pronto no se siente desde afuera, pero desde adentro toda la parte de seguimiento de una política y poder exponerse a esto es interesante. Entonces eso es como mi experiencia y creo que todos podemos aportar en cualquier campo del saber. No hay área restringida, lo importante es querer y hacer las cosas con cariño y hacerlas bien. Muchas gracias.